Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Seguimos con la quinta y parte final del falso profeta. Entendimos que el octavo rey o el octavo gobierno surge de las 7 gobernaciones anteriores, siendo el resultado de la última gobernación. El octavo rey y el octavo gobierno, pero que durará poco tiempo. Por esta razón, al entender el significado de la palabra bestia, en la Biblia deducimos que el falso profeta no es una persona, no es un hombre, porque es una bestia y tiene que ver con la gobernación. Y para ello veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Es la primera vez que se describe el falso profeta, no como falso profeta, sino lo describe como una bestia. Es decir, la segunda bestia, algunos pensarán en que la segunda bestia viene a competir por el poder contra la otra bestia. Y no es así. Esas dos bestias están aliadas, tienen el mismo propósito, las mismas características con los mismos objetivos. Esta segunda bestia no es un competidor de la primera bestia, sino es un complemento de la primera bestia. Así que Apocalipsis capítulo 13, versículo 12 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Es decir, no compite con la primera bestia, en cambio de eso recibe autoridad de la primera bestia, que es el último gobierno. El ornitorrinco, el octavo rey, ve la otra bestia como su aliado y no es su competencia, hasta el punto que le da autoridad a ella. ¿A quién? A la segunda bestia. ¿De dónde viene la autoridad de la segunda bestia? Viene de la primera bestia, que es más importante, el 1 o el 2. ¿Y quién fue primero? ¿Acaso fue el 2? No, quien fue primero es el 1. Es el más importante, es decir, la primera bestia. Pero le dará y le cede la autoridad a la segunda bestia. Tiene un apoyo en la segunda bestia que actúa como profeta, y según Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, vemos 4 cosas. ¿Cuáles serían? Primero, la segunda bestia trabaja para que la primera bestia reciba todo el reconocimiento, toda la honra y toda la adoración. Y esta es la función de un profeta. Habla, enseña, transmite las cosas que se necesitan para que los oyentes reconozcan a su Dios. Lo que busca el falso profeta es que a la bestia primera se le reconozca como Dios y se le dé dicha adoración. Dicho esto, el falso profeta, la segunda bestia, no es una competencia para la primera bestia, sino lo complementa, siendo la boca de la primera bestia, siendo su profeta. Segunda cualidad. Ahora, ¿por qué es falso? Porque la primera bestia es un falso gobierno que está usurpando el gobierno de Dios. Si la primera bestia o su gobierno es falso, también el falso profeta, la segunda bestia, es falso, porque no es portador del reino de Dios, sino es portador del reino de los hombres. El ornitorrinco, el octavo rey, que surgió de las bestias anteriores. Tercera cualidad. ¿Qué hace esta segunda bestia, siendo la boca de la primera bestia? Su proceder es engañar a los moradores de la tierra, ejerciendo unas señales. Cuarta cualidad. Manda a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia. Y Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y quiere decir en que son engañadores. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
Así vimos las 4 funciones del falso profeta, según lo que hemos visto. Primero, recibe la autoridad de la primera bestia para darle el reconocimiento a la primera bestia, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Segundo, para que lo reconozcan como su Dios y le den a la adoración, Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Tercero, para engañar a la humanidad por medio de señales y las hace. Cuarto, hace de la bestia un ídolo, un usurpador de Dios en la última gobernación donde surgirán estas 2 bestias. Será la última jugada de Satanás y allí se elimina toda creencia y religión hacia Jehová Dios. Y solo se verá en aquella que honre y glorifique al Estado o la bestia de la gobernación del último tiempo. Para la última gobernación, el falso profeta va a trabajar para que la adoración solo exista para la gobernación existente, es decir, el ornitorrinco, el 8º rey, el resultado de los gobiernos anteriores. Esto hace para que se sujeten a esta gobernación, y el que no se sujete y no sea marcado va a ser perseguido por esa gobernación y no habrán religiones. La única religión a quien le darán adoración serán al Estado. Todo el que no profese o tenga una religión o un Dios diferente a la bestia, el falso profeta, lo elimina, porque tiene todo el poder de la primera bestia y del dragón. Ahora sí, la pregunta: ¿qué es el falso profeta? Sin lugar a dudas, el falso profeta es la organización de la bestia, porque tiene contexto bíblico. ¿Quién es el rey de los cielos? Jehová de los ejércitos. Y tiene una organización que habla por él. ¿De dónde vienen los mensajeros? De su organización. Por eso el falso profeta es una organización que habla a favor y en defensa de la bestia. Y es otra bestia porque pertenece a la primera bestia, pero es una segunda bestia que recibió el poder de la primera bestia. Así podemos decir de que el falso profeta es una organización hecha por alianzas, una unidad de todas las naciones, sin excepción. Ejemplo, la ONU comenzó como Organización Mundial de las Naciones Unidas. Se fundó en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y tenía en ese entonces 51 países aliados. Sin embargo, en la actualidad hay 193 países que son parte de la ONU. Se triplicó, pero aún hay países que no son parte, pero al final del último tiempo se unirán todos los países y llegará el momento en que todos harán parte de esa organización con otro nombre quizás. La ONU tiene como bandera y eslogan la paz y la seguridad mundial. Pero como dijo el apóstol Pablo, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, según la carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Por ahora, los europeos tienen su acuerdo, los asiáticos tienen su acuerdo, y como aún no hay la unidad plena, esto quiere decir de que aún falta tiempo. Pero se dará la unidad y crearán un modelo estándar de gobierno que será global, uno en toda la tierra. Cuando eso suceda, no se necesitarán ni pasaporte ni visa. El dinero, su representación cambiará, aunque ya están surgiendo los rasgos, pero aún falta tiempo para esa última gobernación. Mis amados en el Señor, recuerda suscribirte en mi página La Restauración del Reino de Dios en la Tierra para que todo este contenido, cada vez que suba un video nuevo, te llegue y tengas el privilegio de poder oírlo, y ojalá que lo puedas compartir con muchas otras personas para que este mensaje del reino llegue y edifique tu mente y tu corazón y conozcas las cosas que faltan por venir y no te dejes engañar en aquellas iglesias apóstatas que te están mintiendo. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.